Ese semblante que llevas no me gusta, y creo saber por qué es, ya que alguna vez cuando tenía tu edad también lo tuve. Hola, abuelo. No es nada. Créeme, yo estoy feliz. Mira mi sonrisa. ¿Acaso no se nota mi felicidad? Hijo, recuerda que yo tengo más años que tú y sé muy bien identificar cuando alguien está sufriendo por amor. Está bien, abuelo. Sí, estoy enamorado, pero no creo que esa chica me esté tomando en serio. Ya entiendo. Déjame contarte algo a ver si eso puede ayudarte a entender si alguien te toma en serio o no. En la vida a veces nos toca decidir sobre una cosa o la otra, y a veces esa decisión te pone entre la espada y la pared. Déjame contarte algo que pueda ayudarte a hacer una buena elección. Éramos cuatro amigos que siempre andábamos juntos para todos lados. Yo los veía como mis hermanos de sangre, pues eran cómplices de mis aventuras y teníamos una confianza única entre todos. Como dice la frase, no todo es color de rosa. Y así pasó. La confianza y la credibilidad un día llegó a su fin, y pasamos de ser mejores amigos a peores rivales. A continuación, te explicaré del por qué sucedió esto. Era un día como cualquiera de esos, donde solíamos salir a nuestras aventuras juntos, los cuatro hacia todos lados. Ellos sabían que yo no tomaba licor, como ellos lo hacían, pues yo tenía mis creencias y respetaba bastante a mi familia. Normalmente viajábamos mucho. En uno de nuestros viajes nos encontramos con unas mujeres que no eran de nuestro país. Ellas hablaban un idioma que nosotros no entendíamos, pero gracias al traductor pudimos comunicarnos con ellas, y nos contaron que estaban visitando este país y conociendo lugares. Así como lo hacíamos nosotros. Ellas eran cuatro y nosotros también. Así que decidimos unirnos como para pasarla bien en el viaje. Mis amigos eran muy sociables. Por lo contrario, yo era bien tímido. En ese entonces no sabía cómo iniciar una conversación. Entonces, solo me tocaba escuchar lo que ellos hablaban. La conversación era muy larga, y lo poco que podía entender es que se estaban refiriendo a mí, pues algo le decían mis amigos sobre mi persona, pero era difícil poder saber qué. Así que les pregunté si se estaban refiriendo a mí en su conversación, a lo que ellos me dijeron que no, que solo estaban comentando sobre el viaje. No insistí más y me retiré del lugar. Detrás de mí vino una de ellas y me preguntó mi nombre y qué es lo que me gustaba hacer en mis momentos libres. Me quedé sorprendido porque era la única de las cuatro que hablaba mi idioma. Yo le dije que me gustaba salir a correr por las mañanas, luego hacer un poco de música con mis amigos, también leer novelas. Ella me dijo que también le gustaba hacer lo mismo. No sabía qué más decirle.
Me sentía muy nervioso, pero algo había en ella que me gustaba mucho. Luego ella me dijo que la acompañe hacia el balcón del restaurante. Estábamos hospedados en un hotel con restaurante incluido. La conversación se puso muy buena y conforme pasaba el tiempo, me iba gustando más y más. Algo raro notaba en mis amigos porque me veían de lejos y comenzaban a reírse de mí. Yo suponía que era porque no era usual verme al lado de una chica. Entonces, lo tomé como normal sus carcajadas. Luego ella le pidió al mozo algo. No me dijo qué, pero eran 2 bebidas. Los minutos pasaban y pues ella se iba poniendo más hermosa. Los vasos llegaron, uno para mí y otro para ella. Yo sentía a lo lejos el olor del alcohol, así que le dije que no podía tomarlo, diciendo que yo le gustaba y si quería que seamos novios. Me quedé sorprendido por ello. Ella se había convertido en una persona muy importante para mí en tan solo minutos. Así que me costaba decir un no por segunda vez. Me quedé pensando y estaba entre seguir mis sentimientos hacia ella o defraudarle a mi familia. Me sentía entre la espada y la pared. Conforme iba pasando los minutos, mi cuerpo empezó a sentir mucho frío y mis manos temblaban, pues era la primera vez que me sucedía algo así. Ella me cogió de la mano y me dijo que no pierda esta oportunidad y que podríamos empezar una vida juntos y ser muy felices si es que yo bebía de ese vaso. Hasta me prometió llevarme a su país para conocer a su familia y amigos y así poder casarnos algún día. Me ilusioné mucho con esas palabras, aunque me costó mucho, pero dije que sí, acepto beber de ese vaso. Y así lo hice. Nunca en mi vida había sentido esa sensación del alcohol en mi cuerpo. Y también de defraudar a mi familia. Pero si quería ser feliz con la mujer que amo, tenía que sacrificar algunas cosas. Terminé el contenido del vaso y lo que pasó a continuación fue la primera herida en el corazón que a nadie desearía tener. Ella también tomó de su vaso y me quedó viendo, y seguidamente se burló de mí. Se retiró riéndose y se fue hacia donde estaban mis amigos, quienes también no paraban de reírse. En ese momento me sentí muy mal y las lágrimas caían sin avisar, pues lo único que pensaba era cómo pude hacer eso a mi familia. Y también cómo pudo en tan solo minutos una mujer enamorarme y lastimarme también. Mis amigos se acercaron y me dijeron que todo era una broma, que no lo tome a mal y que solo querían que yo beba alcohol, ya que a ellos nunca les había aceptado y no vieron mejor opción que mandar a una chica hermosa para que ellos puedan tener el placer de ver cómo fallo a mi familia. No podía creer que aquellas personas que me juraron lealtad me podrían fallar de esa manera. Solo me retiré y por más que quisieron detenerme, no les hice caso y salí del hotel y me regresé a casa. Llegando a casa,
abracé muy fuerte a mi madre. Y le dije que me perdonara. A lo que ella me dijo que no me preocupara, que por más que haya fallado a las creencias de la familia, nunca me iba a dejar solo. Ni tampoco dejar que nadie me lastime. Esas palabras fueron reconfortantes para mí y para todo lo que había pasado. Por eso debemos pensar 1000 veces. Antes de actuar y no dejarnos llevar por las emociones del momento, porque no sabemos si después nos lamentaremos de aquello que en tan solo minutos hablamos o hacemos. Espero te haya servido de algo esta historia, hijo. Analiza y decide si esa persona te valora o no. Gracias, abuelo. He podido entender muchas cosas ahora y sé que tomaré la mejor decisión. Dejemos que nuestros amigos que nos están viendo y escuchando también comenten. Vamos, muchachos. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.